Buenas tardes, mi nombre es Benjamín Gómez Cardona. En esta que se va a explicar el diseño de una cercha tipo Hog, donde el enunciado dice que el área a cubrir corresponde a un terreno rectangular de 9 metros de frente por 18 de fondo. Las cerchas tendrán una separación de 3 metros entre sí. Las cerchas tienen una pendiente de 30 grados y se construirá con perfil de acero estructural A36, donde nos dicen que la longitud de la cuerda inferior son 9 metros, la longitud de la cuerda superior son 9 dividido en el coseno de 30, que nos da 10.39. El número de cerchas son 18 dividido en 3, que son los 3 metros, los 18 metros de fondo, por la separación entre cerchas, que eso nos da un total de 7 cerchas. El área de influencia es 3 por 10.39, que nos da 31.17 metros cuadrados. La velocidad del viento es igual a 10, donde tenemos una cuerda inferior. Vemos la cuerda inferior, la dividimos en 6 y nos da un valor de 1.5 cada tramo. Hacemos lo mismo con la cuerda superior, lo dividimos en 6 y nos da un valor de 1.73 cada tramo. Los tramos centrales DJ, BL y FH lo resolvemos con la función trigonométrica de tangente, que eso nos dan tramo FH, como nos indica la tabla, FH 0.86, BL 0.86, DJ 2.6. Los tramos CK e I los dividimos en el tramo de DJ en 3 y se multiplican por 2. El resto de fórmulas se lo hallamos con la fórmula de la hipotenusa. Pasamos al perfil que nos dan. En este caso es 1.64 por 64 por 9.5, donde esos son los valores de peso y de largo de ella. Pasamos al ángulo de piernas iguales, que es L64 por 64 por 9.5, que eso nos da un valor de 8.7 kilogramos metros por 2, que son dos ángulos enfrentados, donde el valor sería 17.4 kilogramos metros. La teja que se va a utilizar es una teja número 5, donde aquí nos dan las medidas de la teja en total. Para la cubierta se usarán tejas de terreno número 5, que era lo que nos explicamos en la tabla anterior. Para cada pendiente se requiere cubrir 6.62 metros de longitud de la cuerda superior, 5.196 dividido en 1.38, que eso nos da 3.7 tejas más 0.32 del voladizo. Utilizaremos 4 tejas para cubrir los 3 metros del ancho del área de influencia de cada cercha. Se requieren 3 metros dividido en 0.87, que eso es igual a 3.43. Los 3.43 de la teja, para un total de 2 por 4 por 3.43, nos da un total de 27.44 tejas, cada una con un peso de 14.75 kilogramos. La distancia entre correas, como estamos aplicando la número 5, nos dice que la teja tiene un ancho total de 1.52 y un ancho útil de 1.38. Se usarán correas encelosías construidas con varilla de acero y con una densidad de 5 kilogramos metro. El número de correas para cada pendiente será de 5, para un total de 10 correas para las dos pendientes, lo que da una longitud total de 10 por 3 de ancho del área de influencia, que es igual a 30 metros de correa por cercha. Para las cargas vivas utilizamos un peso promedio de 70 kilogramos por 31.17, que es el área de influencia, y los 9.81, que es la gravedad, que eso nos da un valor de 22.409 newton. Para las cargas muertas se usa el peso propio de la cercha, que eso es igual a la sumatoria de la longitud de las barras por densidad lineal del perfil seleccionado por la gravedad, que eso sería 35.23 metros por 17.4 kilogramos por 9.81, que es la gravedad, que eso nos da 6.014 newton metros. El peso de las correas es la sumatoria de la longitud de las correas por la densidad lineal de la celosía por la gravedad, que eso es igual a 30 metros por 5 kilogramos por 9.81, que eso nos da 1471 newtons. El peso de las tejas es el número de tejas del área de influencia por el peso de la teja, que para este caso son 27.44,
por 14.75 kilogramos por 9.81, eso da 3.970.5 newton. Las cargas del viento, la presión dinámica, nos dice que la presión dinámica por la densidad del aire, por la velocidad del viento y por el área de influencia, que eso nos da 13.326 newton. La carga total es igual a las cargas vivas más las cargas muertas, que eso nos da un valor total de 34.736 newton. Para distribuir las cargas en los nodos de la estructura, utilizamos el peso dividido en 7 menos 1, que eso nos da igual a 5.79. Ese 7 menos 1, que son 6, son los nodos internos. Entonces nos da este valor en cada nodo, y para los nodos externos dividimos el nodo interno en dos, que serían este de acá, el A y el G, y este sería el valor correspondiente para cada uno de estos nodos. En la fase 3, en análisis diseño de la cercha, se van a calcular las fuerzas en X, las fuerzas en Y y el momento en A, que es para eso utilizamos el cálculo de fuerzas en X, en Y y el momento en A. Entonces tenemos 5.79 por 1.5 más 3. El resultado final de eso nos da que GY es igual a 17.37 newton. El resultado de AY nos da 17.37 kilonewton. Se realiza el cálculo de los valores de las fuerzas a las que están sometidos los elementos por medio del método de nodos. Este método consiste en aplicar el equilibrio de partículas en cada nodo. En la fase 3, análisis del diseño de la cercha, se van a calcular las fuerzas en X, en Y y el momento en A, para lo cual nos da 5.79 por 1.5 más 3 más 4.5 más 6 más 7.5 más 2.89. Esto nos viene a dar que es igual a 17.37 newton, y en AY nos da 17.37 kilonewton. Se realiza el cálculo de los valores de las fuerzas a las que están sometidos los elementos por el medio del método de nodos. Esto consiste en aplicar el equilibrio de partículas en cada nodo. Teniendo en cuenta las estructuras simétricas, se calculan los nodos AL, B, K, C y D. Luego los momentos gemelos de la parte de derecha. Entonces, para eso decimos que en el nodo A, tenemos AB, AL, los kilómetros que son 2.89, y se utiliza la fórmula que nos da AL más AB por coseno de 30, que esto es igual a 0, donde nos demuestra el valor en Y, que es 17.37 menos 2.89 más AB más seno de 30, y que eso es igual a 0, donde dice que se colocan las ecuaciones en X y Y para el equilibrio de partículas en cada nodo, y se solucionan por el medio del método de eliminación de Gauss-Jordan del sistema 2×2, que esto nos da que AB es igual a menos 28.95 kilonewton, que están en compresión, y AL nos da 25.07 kilonewton, que está en tensión. Pasamos a repetir lo mismo en los otros nodos, con la diferencia que en el nodo L, LB es igual a 0, que esto nos da nos indica que es un elemento de amarre, lo cual decimos que en X LK menos AL es igual a 0, que eso es LK menos 25.07 igual a 0, lo que nos da que LK es igual a 25.07 kilonewton en tensión, y LB nos queda como elemento de amarre. En el nodo B repetimos el mismo que se hizo en el nodo A. Para estos valores, en valor BC nos daría menos 23.16 kilonewton, que pasaría a ser compresión, y en BK nos da menos 5.79, que sería compresión. En el nodo K repetimos lo mismo, nos queda KJ 20.056 kilonewtons, que es tensión, y en el nodo KC 2.89 en tensión.
En el nodo C también se repite el mismo procedimiento, donde tenemos que en el nodo CD nos da menos 17.37, que es compresión, y en el CJ nos da 7.65, que es compresión. Nodo D tenemos que DE nos da menos 17.37, que es compresión, y en DJ 11.58, que es tensión. Por simetría, los resultados de todas las fuerzas internas de los elementos son: tenemos nodos gemelos en AB y FG, en AL y HG, que nos crean tensión, LB y HF, elementos de amarre, LK y HI, elementos de tensión, BC y FE, elementos de compresión, BK y FI, compresión, KJ y JI, tensión, KC, EI, tensión, CD y DE, compresión, CJ y EJ, compresión, y DJ, tensión. Hacemos la comprobación por el método de secciones, donde aplicamos la sumatoria de los momentos alrededor del punto B, donde podemos calcular el valor de la fuerza interna en el elemento. Entonces, según la fórmula, tenemos que el 1.5 por el 2.89, que sería este valor en A, más 0.86, que es este valor, más por LK menos 1.5 por 17.37, que sería la altura de AY, y eso nos da un valor total de 25.07 kilómetros en tensión. En la evaluación del diseño de la cercha tenemos los datos de la fase 2 y de la fase 3, donde nos dan las propiedades de los perfiles laminados en acero, donde tenemos las piernas, donde tenemos que tener el valor de las piernas, y aquí tenemos el valor que nos dieron de ella, que nos era 64 por 64 por 9.5, donde usamos el teorema de Schneider o ejes paralelos. Luego se selecciona el menor momento de inercia en el área, en este caso es IX, que nos indica el eje con respecto al cual se va a desarrollar, donde decimos que IX es igual a IX más A por Y elevado a la 2, eso es 1, más IX más A por Y elevado a la 2 por 2, que esto es igual a esto, que nos da 0.000081 M4, que es el menor momento, y de esta forma sacamos el área, que es igual a 1120 más 1120, que eso es igual a 0.00224 M a la 2, donde se determinan los esfuerzos normales de cada elemento clasificado en tensión o en compresión, donde tenemos el esfuerzo admisible con esta fórmula, esfuerzo admisible, que es igual a F dividido en A. F, que es fuerza, y A es el área del perfil. Entonces aquí nos dan los valores en comprensión de cada esfuerzo admisible que tenemos. En tensión lo mismo. Separamos los momentos tensión y compresión para manejar los factores de seguridad de acuerdo a lo solicitado. Los resultados y las ecuaciones que se utilizan es el esfuerzo admisible, que es igual a F sobre A, y la F es igual al esfuerzo en Y y el esfuerzo admisible. Decimos que para eso nos da 22.33. Se supone que el factor de seguridad debe estar por encima de 3. Entonces, de acuerdo a este diseño que se está calculando, estarían todos bien, porque en la parte de tensión esta nos da 22.33, esta nos da 22.33, 27.92, 1.93 y 48. Si estuvieran por debajo de 3, tocaría volver a rediseñar la estructura. Para los factores de seguridad para las barras de compresión, con el criterio de carga crítica en columnas tipo Euler, se utiliza la fórmula que vamos a utilizar es PCR es igual a pi elevado a la 2 por el módulo de elasticidad por el mínimo momento de inercia sobre la longitud del elemento elevado a la 2, y aquí utilizamos Fs es igual a la carga crítica por CR, que es igual a P, que es la crítica, por el momento, que eso nos da el factor de seguridad 18.14 en AB y FG,
En BC y FE nos da 23.01. En BK y FI 92.05. En CD y DE 30.68. En CJ y EJ nos da 39.77. Gracias.